Cuando un dueño de café racista expulsa a Snoop Dogg, ni se da cuenta de quién lo está mirando. Y lo que sucede a continuación dejará a todos boquiabiertos. Clímax inicial. El aire en Teotihuacán estaba cargado de tormenta cuando Snoop Dogg apretó el fragmento de obsidiana contra su palma, hasta que la sangre comenzó a gotear sobre las antiguas piedras. Frente a él, la pirámide del sol se alzaba imponente, mientras el sol del atardecer proyectaba sombras que parecían moverse con vida propia. «No lo hagas, por favor», suplicó Emily, su voz apenas audible por encima del viento que azotaba la explanada arqueológica. Su cabello negro se agitaba violentamente, y sus ojos, siempre cálidos, ahora reflejaban un terror absoluto. Snoop la miró por un instante, pero sus ojos ya no eran los mismos. Había algo oscuro, casi ancestral en ellos. Los turistas habían sido evacuados por la tormenta inminente, dejándolos solos en la antigua ciudad. A unos metros, Hank se acercaba cojeando, con un antiguo códice protegido bajo su chaqueta. «La sangre de un descendiente directo», murmuró Snoop, «es lo único que puede detenerlo». El cielo retumbó, y como si respondiera a una llamada, la tierra bajo sus pies comenzó a temblar levemente. No era un terremoto común. Parecía tener un ritmo como un corazón gigante latiendo debajo de la antigua ciudad. «Estás repitiendo lo que hizo tu abuelo», gritó Hank. «Esto no es arqueología, es una locura». La risa de Snoop resonó extrañamente entre las piedras. «¿Locura? ¿Eso cree? Lo que descubrimos en esa cámara no era simplemente un hallazgo arqueológico, profesor. Era un mensaje para mí». Emily dio un paso hacia él, extendiendo su mano ensangrentada. Solo entonces, Snoop notó el pequeño corte en la palma de ella. «Si realmente es necesaria la sangre de un descendiente de los antiguos guardianes», dijo ella con voz firme, pese al temblor de su cuerpo, «entonces también puedes usar la mía. También soy descendiente de ellos». Los ojos de Snoop se abrieron con sorpresa y confusión. «¿De qué estás hablando?» «¿Por qué crees que mi abuela nunca quiso que estudiara arqueología?», respondió ella. «¿Por qué crees que me aterroricé tanto cuando encontraste ese medallón? No somos tan diferentes, Snoop». El temblor se intensificó. Desde las profundidades de la pirámide, un sonido gutural emergió como el rugido de una bestia ancestral despertando de un sueño milenario. «Ya es tarde», susurró Snoop, mirando al cielo que se oscurecía no solo por la tormenta, sino por algo más. Algo que parecía devorar la luz misma. «Lo he despertado». 2. Flashback. 6 meses antes, el laboratorio de arqueología de la UNAM bullía de actividad. Snoop Dogg, 34 años, profesor asociado con una prometedora carrera, examinaba con meticulosidad un fragmento de obsidiana encontrado en una nueva cámara descubierta en Teotihuacán. Su característica vestimenta holgada y sus gafas de lectura al borde de su nariz le daban un aire de académico poco convencional, aunque sus colegas sabían que tras esa apariencia se escondía una mente obsesivamente enfocada. «Tiene inscripciones que no coinciden con ningún patrón conocido», comentó pasando el dedo sobre las marcas sin tocarlas directamente. «Y la composición no es típica de la región». Hank, 68 años, una eminencia en arqueología mesoamericana con su rostro perpetuamente amargado y ceño fruncido, asintió mientras ajustaba su bastón. Un accidente en una excavación años atrás lo había dejado con una cojera permanente y un respeto casi supersticioso hacia ciertas zonas arqueológicas. «Algunos objetos ceremoniales no están hechos para ser encontrados, Snoop», dijo con un tono que sugería más de lo que decía, «especialmente por personas con ciertos linajes». Snoop levantó la mirada, intrigado. «¿A qué se refiere?» «Tu apellido», respondió el anciano. «Doc, tu abuelo también era arqueólogo, ¿no es así?» La mención de su abuelo siempre provocaba en Snoop una mezcla de orgullo e incomodidad. «Sí, Calvin Dogg desapareció durante una excavación en los años 70. Emily, 25 años, asistente recién incorporada al equipo, entró al laboratorio con una bandeja de muestras.
Su presencia cambiaba sutilmente cualquier habitación, no por su belleza natural, sino por una intensidad en su mirada que parecía penetrar capas de tiempo. Perdón por interrumpir, pero necesito las fotografías iniciales del hallazgo. Las tengo aquí, respondió Snoop, sin poder evitar notar cómo ella observaba el fragmento de obsidiana con una familiaridad inquietante. ¿Conoces la historia de este tipo de artefactos?, preguntó ella casualmente. Objetos ceremoniales, probablemente utilizados en rituales de sangre, contestó él mecánicamente. Emily sonrió levemente. Eso dice la arqueología oficial, pero mi abuela, que creció en un pueblo cerca de Teotihuacán, contaba otra historia. Decía que las obsidianas ceremoniales eran llaves y sellos a la vez. Llaves y sellos de... ¿Qué?, preguntó Snoop, ahora genuinamente interesado. De puertas que es mejor mantener cerradas, intervino Hank con un tono cortante. Supersticiones locales, nada más. Pero algo en la manera en que ambos hablaban despertó en Snoop una inquietud latente. Un recuerdo infantil de su madre quemando los papeles de investigación de su abuelo tras su desaparición, susurrando algo sobre romper la cadena. Las semanas siguientes transcurrieron entre análisis y catalogación del hallazgo. La cámara en Teotihuacán había sido sellada intencionalmente, a diferencia de otras descubiertas previamente. Los jeroglíficos en sus paredes parecían contar una historia sobre guardianes y portales, sobre un pacto de sangre para mantener dormido a algo simplemente referido como el hambriento. Snoop comenzó a tener sueños extraños, sueños donde caminaba por Teotihuacán bajo un cielo rojo, donde la obsidiana en su mano latía como un corazón, donde una voz que sonaba demasiado similar a la de su abuelo susurraba: «Es tu legado, tu responsabilidad». Una noche, mientras clasificaba fotografías en el laboratorio vacío, encontró una caja olvidada con los efectos personales de su abuelo, recuperados cuando fue declarado muerto oficialmente. Entre polvorientos cuadernos y herramientas oxidadas, un medallón idéntico al fragmento que estaban estudiando. Su teléfono vibró. Era Emily. «Necesito verte. Encontré algo en los archivos sobre tu abuelo y la excavación de los 70. Se encontraron en una pequeña cafetería del centro histórico. Emily parecía haber dormido poco. Sus ojos normalmente brillantes estaban rodeados de ojeras. Tu abuelo no estaba simplemente excavando, dijo sin preámbulos. Según estos registros, estaba siguiendo un mapa familiar, un mapa para encontrar. Reactivar algo. ¿Reactivar qué? No lo sé exactamente, pero mira esto. Deslizó una fotocopia de un antiguo documento. Es una lista de apellidos, guardianes designados. Doug y Johnson están entre ellos. ¿Johnson? ¿Como tú? Emily asintió lentamente. Mi abuela me advirtió que nunca me acercara a Teotihuacán, que nunca siguiera este camino. Ahora entiendo por qué. Esa misma noche, en su apartamento, Snoop sostuvo el medallón de su abuelo bajo la luz. Las inscripciones comenzaron a brillar tenuemente, como absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. Y entonces, como si una puerta se abriera en su mente, comenzó a entender los símbolos, a escuchar susurros de conocimientos que nunca había estudiado. El medallón no era solo una reliquia, era una llave, y él sabía exactamente qué puerta abría. Desarrollo. La tormenta arreciaba sobre Teotihuacán mientras Snoop y Emily permanecían frente a frente, sus palmas sangrantes, el tiempo suspendido en un instante de decisión. Hank miraba alternativamente el cielo ennegrecido y el suelo vibrante. «Ambos están locos», murmuró el anciano. «Esto no detendrá nada, solo alimentará lo que sea que hayan despertado». El viento aullaba entre las antiguas estructuras como voces gimientes. Emily dio un paso adelante. «Mi abuela tenía un diario», dijo, teniendo que gritar para hacerse oír sobre la tormenta. Contaba cómo cada 500 años se necesitaba un sacrificio de sangre voluntario para mantener el sello. Tu abuelo lo sabía, pero intentó usar el poder para sí mismo. Snoop la miró con una mezcla de incredulidad y revelación. «¿Mi abuelo intentó controlar lo que hay detrás del portal?» «Sí», confirmó ella. «No desapareció.
Fue consumido. Las últimas semanas habían transformado a Snoop. Desde el descubrimiento del medallón, los sueños se habían intensificado, transformándose en visiones incluso durante las horas de vigilia. Veía la historia de Teotihuacán no como la narraban los libros, sino como un campo de batalla entre fuerzas que la humanidad moderna había elegido olvidar. Había llevado el fragmento de obsidiana de regreso a la cámara sellada 3 días atrás, siguiendo instrucciones de una voz que ya no podía ignorar. Lo que no esperaba era que Emily lo siguiera, que confrontara su plan con uno propio. Un relámpago iluminó la escena, congelando sus figuras en un cuadro surrealista contra el fondo de la antigua ciudad. «No entiendes lo que hay en juego», dijo Snoop, su voz sonando cada vez menos como la suya. «No es solo poder, es conocimiento. Nuestros ancestros no eran simples sacerdotes, eran científicos a su manera. Descubrieron puertas entre dimensiones. Y las sellaron por una razón», gritó Emily. «¿Crees que eres el primero que piensa que puede controlarlo, que puede negociar con ello? Mi familia ha pagado el precio de vigilar durante siglos mientras la tuya experimentaba con lo desconocido». Snoop se tambaleó como si 2 voluntades lucharan dentro de él. Por un momento, sus ojos se aclararon. «Emily, yo no sé qué me está pasando. Desde que encontré ese medallón es como si alguien más estuviera en mi cabeza». «Es la sangre», intervino Hank, acercándose cautelosamente. Las antiguas familias teotihuacanas creían que la sangre guardaba memoria ancestral. Lo que sientes son los ecos de tus antepasados. Un nuevo temblor, más fuerte que los anteriores, sacudió la explanada. Desde la cima de la pirámide, del sol, un haz de oscuridad, como tinta derramada en el aire, comenzó a formarse. «Ya es tarde», susurró Snoop, sus ojos volviendo a oscurecerse. «Puedo sentirlo despertando». Emily miró la obsidiana en la mano de Snoop, luego su propia palma, sangrante. Con un movimiento rápido arrancó el fragmento de la mano de él. «No», gritó Snoop, pero ella ya corría hacia la pirámide. La persecución se desarrolló entre relámpagos y temblores. Emily, determinada, subía los antiguos escalones mientras la oscuridad en la cima parecía palpitar, expandiéndose. Snoop la seguía, dividido entre la compulsión que lo había dominado durante semanas y un creciente horror ante lo que estaba ocurriendo. A mitad de camino, se encontraron con Mike, un motociclista de 45 años con barba grisalla que, atraído por los extraños fenómenos atmosféricos, había ignorado las advertencias de evacuación. «Deténganse», gritó sujetando a Emily por el brazo. «Todo el lugar está siendo evacuado». «Suéltame», exclamó ella. «No entiendes lo que está en juego». Mike, un hombre de constitución robusta con un rostro marcado por la vida dura, pero ojos sorprendentemente gentiles, observó el cielo anormal y el fragmento sangrante en la mano de Emily. «Mi abuelo también contaba historias», dijo con una calma inquietante, «sobre días en que el cielo se tragaría la luz». Antes de que pudieran responder, un rugido sobrenatural reverberó por todo el complejo. La oscuridad en la cima de la pirámide se expandió violentamente, formando algo similar a un ojo colosal que miraba hacia abajo. «El hambriento», susurró Mike, su rostro palideciendo. «Está despierto». Hank, que había logrado subir cojeando, jadeaba pesadamente. «El códice», dijo, sacando el antiguo documento de su chaqueta. «Tiene las instrucciones para el ritual de sellado, pero requiere la sangre voluntaria de un guardián». «Yo lo haré», dijo Emily sin dudar. «No», intervino Mike sorprendentemente. «Debe haber otra manera». Snoop, luchando contra la influencia que lo dominaba, miró a Emily con una nueva claridad. «El ritual no exige muerte», dijo, su voz sonando más como la suya propia. «Exige compromiso. Un guardián que renuncie a su libertad para vigilar el sello, como tu abuelo debió hacer», añadió Emily suavemente, «en lugar de buscar poder». El cielo rugió nuevamente. Tentáculos de oscuridad comenzaron a descender desde el ojo formado en la cima,
serpenteando hacia ellos con hambre voraz. «Necesitamos decidir ahora», urgió Hank, su voz temblando por primera vez desde que lo conocían. Un tentáculo de oscuridad se precipitó hacia ellos. Mike se interpuso, siendo alcanzado en el hombro. Gritó de dolor mientras una oscuridad veteada comenzaba a extenderse por su piel. «¡Mike!», gritó Emily, corriendo hacia él. Snoop miró a su alrededor. Emily auxiliando. A Mike, Hank sosteniendo el antiguo códice. La oscuridad expandiéndose, devorando la luz. Y supo lo que debía hacer. K2, clímax verdadero. La cima de la pirámide del Sol se había transformado en una pesadilla viviente. La oscuridad que comenzó como un simple punto ahora se había expandido en algo similar a una boca descomunal, suspendida sobre ellos como un abismo invertido. El viento aullaba con voces que sonaban casi humanas, susurrando promesas y amenazas en lenguas perdidas. Snoop, finalmente libre del influjo que lo había dominado, sujetaba el fragmento de obsidiana recuperado de Emily. Mike yacía semiconsciente, la infección oscura extendiéndose lentamente por su cuerpo. Emily y Hank intentaban descifrar el ritual del códice bajo la luz intermitente de los relámpagos. «Dice que el portal debe ser sellado con sangre y propósito», gritó Emily. «La sangre del guardián debe ser ofrecida voluntariamente y con plena conciencia de lo que significa. Renunciar a la libertad», añadió Hank. «Atar tu existencia al sello, vigilarlo hasta que otro tome tu lugar». Snoop miró el abismo rugiente. Por primera vez en semanas veía con total claridad. Las voces en su cabeza ya no lo dominaban, pero podía entenderlas. No eran simplemente entidades hambrientas. Eran conocimientos, realidades, dimensiones, que la mente humana no estaba preparada para comprender. «Esto es lo que mi abuelo no entendió», murmuró para sí mismo. «No se trata de controlar el poder, se trata de proteger de él». Un tentáculo de oscuridad se precipitó hacia Emily. Snoop se interpuso, siendo golpeado con fuerza y arrojado al borde de la pirámide. El impacto lo dejó aturdido, sintiendo cómo la misma oscuridad intentaba infiltrarse en su mente. Emily corrió hacia él, sujetándolo justo antes de que cayera. «Snoop, resiste». Él la miró, sangre manando de una herida en su frente. «Ahora entiendo por qué nos eligieron. No es un castigo, es porque podemos resistir». Con esfuerzo se incorporó. La tormenta arreciaba, la tierra temblaba y el abismo dimensional crecía por momentos. Mike se había levantado tambaleante, la oscuridad en su piel pulsando como si tuviera vida propia. «Necesitamos actuar ya», dijo el motociclista con voz débil. Snoop tomó una decisión. Con el fragmento de obsidiana, realizó otro corte en su palma, más profundo que el anterior. La sangre fluyó abundantemente. «Yo soy Snoop Dogg», pronunció con voz firme hacia el abismo. «Descendiente de guardianes por sangre y elección, ofrezco mi vigilancia a cambio del sello». Un rugido ensordecedor fue la respuesta. La oscuridad pareció concentrarse, mirándolo con un interés malévolo. «No funcionará solo», gritó Emily. «El códice dice que se necesita la unión de linajes, la reconciliación de las familias guardianas». Sin dudar tomó la mano ensangrentada de Snoop con la suya propia, igualmente herida. Sus sangres se mezclaron. «Yo soy Emily Johnson, descendiente de guardianes. Junto mi sangre y propósito con Snoop Dogg para renovar el pacto». Hank comenzó a recitar del códice, palabras en un lenguaje que sonaba antiguo como el tiempo mismo. Mike, sorprendentemente, se unió al cántico, como si la infección oscura le hubiera otorgado entendimiento. La sangre combinada de Snoop y Emily comenzó a brillar con una luz rojiza. Gotas cayeron al suelo de la pirámide, y donde tocaban, símbolos ancestrales aparecían momentáneamente, formando un patrón complejo que se expandía. La oscuridad rugió con furia y desesperación. Tentáculos se precipitaron hacia ellos, desde todas direcciones. Snoop y Emily permanecieron firmes, sus manos unidas elevadas hacia el abismo. «Por la sangre de los guardianes», gritó Snoop. «Por el pacto eterno», continuó Emily. «Te obligamos a dormir», exclamaron al unísono.
Un destello cegador surgió de sus manos unidas. La luz se expandió en ondas concéntricas, empujando la oscuridad, comprimiéndola. El abismo se retorció como una criatura viva en agonía. Los símbolos en el suelo se iluminaron intensamente, trazando líneas de poder que convergían hacia la cima de la pirámide. Con un último rugido que sacudió toda la planicie de Teotihuacán, la oscuridad implodió sobre sí misma, reducida a un punto diminuto que el fragmento de obsidiana, ahora brillando intensamente, parecía absorber. El silencio repentino fue casi tan impactante como el caos anterior. La tormenta se disipó como si nunca hubiera existido, revelando un cielo estrellado de una nitidez sobrenatural. Snoop miró la obsidiana en su mano. Ahora pulsaba con un ritmo constante, como un corazón miniatura. Emily miró sus manos unidas, luego a sus ojos. «Lo logramos», susurró ella. «Pero el precio». Él asintió, sintiendo ya el cambio dentro de sí. La vigilancia eterna. Conclusión. Un año después, el amanecer iluminaba suavemente la modesta cabaña construida en las cercanías de Teotihuacán. Snoop se encontraba, sentado en el portal, la obsidiana ahora engarzada en un medallón que pendía sobre su pecho, latiendo ocasionalmente como recordándole su presencia constante. Emily salió con 2 tazas de café, entregándole una antes de sentarse a su lado. Las cicatrices en sus palmas, idénticas y simétricas, brillaban levemente en la luz temprana. «Hank llamó», comentó ella. «El nuevo manuscrito que encontraron en Palenque confirma nuestra teoría. No somos los primeros guardianes, ni seremos los últimos». Mike apareció por el sendero caminando con paso firme. La experiencia lo había cambiado. Líneas plateadas recorrían su piel donde la oscuridad lo había tocado, pero también le habían otorgado una conexión con lo que vigilaban. Se había convertido en un aliado invaluable, dividiendo su tiempo entre su grupo de motociclistas y la asistencia en su nueva responsabilidad. «Los sensores no detectaron nada anoche», informó. «El sello se mantiene fuerte». Snoop asintió, contemplando la majestuosa silueta de las pirámides a lo lejos. «El precio de la vigilancia es alto», dijo suavemente, «pero el costo de la ignorancia habría sido mucho mayor». Emily tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. La sangre los había unido de maneras que iban más allá de lo físico. Ahora compartían sueños, percepciones, a veces incluso pensamientos. «No estamos solos en esto», respondió ella. «Nunca lo estuvimos». Mientras el sol ascendía completamente sobre Teotihuacán, iluminando piedras que habían presenciado milenios de historia secreta, Snoop sintió una paz que nunca creyó posible cuando todo comenzó. La obsidiana en su pecho latió una vez, como en reconocimiento de un pacto cumplido. El portal estaba sellado, los guardianes vigilaban, y bajo las antiguas piedras algo ancestral dormía nuevamente, soñando con el día en que podría despertar una vez más.